la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Si así no lo hicieren, Dios y la patria no lo demanden. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Un gusto en saludarlos. Arrancamos el primer programa de este ciclo de 40 años de democracia. En octubre efectivamente se van a cumplir 40 años de la regreso a la democracia en la Argentina con la votación y el triunfo de Raúl Alfonsín como presidente en 1983. Después de, por supuesto, todo lo que se vivió a partir del 76 con ese oscuro panorama que vivió la República Argentina con la dictadura militar. Y hemos invitado para este primer programa, porque son parte esencial de lo que es la democracia en Salta, a tres referentes del periodismo, escrito, televisivo, radial, para que conversemos precisamente sobre esta evolución o involución que hemos vivido en estos 40 años, porque han sido actores principales, han estado en la cocina de la resolución de temas y por eso la opinión de ellos es muy importante para que quede como testimonio para la sociedad salteña de esos tiempos que hemos vivido. Está con nosotros Bruno Iesi. Gracias por venir, Bruno, muy amable. Por favor, gracias a vos por la invitación. El amigo Mario Peña, Mario Ernesto Peña. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Y Juan Gonza, un amigo también. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por el convite. Y qué oportunidad de decir cosas importantes, nada menos que sobre la democracia. ¿Qué te parece? Bueno, Bruno, tu llegada a Salta rápidamente se incorporó a un club deportivo, a un club muy popular, a Central Norte, ¿no? Es correcto. De la mano de don Roberto Romero. ¿Cuándo llegaste a Salta vos? 1968. Ya van a ser pronto 55 años que estoy en Salta. Tengo más años en Salta que de mi querido Villa Crespo con Atlanta. ¿Cuál es la ideología política con la que llegaste a Salta? Bueno, yo te cuento, yo abracé la causa del peronismo. Quiero hacer primero que nada una aclaración, ¿no? No sé lo que opinan Mario y Gonza. Una cosa es el peronismo, yo estoy hablando del peronismo, porque para mí el kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo, el antítesis total. Yo empecé siendo estudiante secundario, la Unión de Estudiantes Secundarios de esa época, porque los que no teníamos un cierto nivel de apellido, de vida, éramos un poco mirados de reojo, ¿no es cierto? A pesar de que siempre estuve en la escuela pública. El secundario lo hice en la Escuela Nacional Mariano Moreno, en Buenos Aires, en la calle Rivadavia. Y después hice un ingreso fugaz, digo fugaz porque las circunstancias se presentaron así en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Digo fugaz porque en ese interín falleció mi padre, que falleció joven, y me tuve que hacer cargo de la familia, de mi madre, de mi hermana. Entonces no había otra forma que trabajar en algo que no me gustaba, pero que bueno, en la vida dice el refrán que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y tenías que afrontarlo. Así que seguí en Buenos Aires, aparte de mi trabajo, que sabía que era que no me gustaba, que alguna vez lo iba a tener que dejar cuando pudiera, y empecé en la parte de locución. En esa época que yo empecé a hacer locución en radio, que empecé en Radio Rivadavia, no existía todavía el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Y entonces a lo que habíamos acreditado un tiempo de micrófono, creo que eran 2 años, nos dieron automáticamente el carnet de locutor nacional, porque alguien tenía que cubrir los espacios hasta que entrara la nueva generación creada por el ISER. Y ahí empecé en radio haciendo locución de turno,
después haciendo algunos programas específicos, uno de ellos referido a mi querido club Atlanta, haciendo un programa partidario. Y al mismo tiempo, dentro del club fui aprendiendo lo que es el manejo de grupo y la parte futbolística, que como lo hablábamos antes del programa, una cosa es saber de un tema, por ejemplo el tema fútbol. Yo tuve ayudantes de campo que conocían el tema, que sabían, pero yo veía que le faltaba lo más importante, que es la capacidad de conducción. Mario, Gonzalo me van a entender de qué se trata. Una cosa es saber y otra cosa es conducir, que es lo más difícil. Hay que tener conocimientos. Yo siempre tuve la suerte que en el colegio secundario había 2 materias que me atrapaban, que era psicología y lógica de esa época. Y eso me ayudó a conocer a la gente, a manejar grupos. Te imaginas, en un equipo de fútbol tener 25, 30 personas. Mario, que tiene la radio y su empresa, sabe lo que es manejar la cantidad de gente que tiene, y no es fácil, porque son distintos caracteres, distintas necesidades económicas, hay que tener muñeca. Como por ejemplo la tenía Julio Humberto Grondona en la AFA, que tenía muñeca de sobra, más allá de su parte positiva y su parte negativa, pero sabía manejar, ¿te das cuenta? Y ahí aprendí, tuve la suerte, porque fue una suerte, que en ese momento en Atlanta hubiera un gran director técnico, ya fallecido lamentablemente, Osvaldo Juan Subeldía, que salió campeón del mundo, no con Boca, con River, con Estudiantes de La Plata, en la cancha del Manchester United. Y ahí aprendí, fui incursionando en el tema, escuchando, mirando, empezando desde abajo, sabiendo hasta dónde podía llegar. Y un día en la institución, recuerdo siempre que un miembro de la comisión directiva le dijo al gran presidente que tuvo Atlanta, que fue don León Kolboski, que el estadio lleva su nombre: don León, tenemos que formar la subcomisión de fútbol. Y entonces él le pregunta, porque era inteligente, tremendamente capaz y práctico, decía, ¿para qué la subcomisión? No, dice, para ver si se conforma el equipo. Digo, nosotros contratamos al mejor director técnico, al mejor preparador físico, que era Adolfo Mogileski de esa época. ¿Para qué? No, acá no hay subcomisión de fútbol. Vos sabés que tenés que ocupar de la subcomisión de finanzas. Buscá plata, buscá sponsor, dejá que el fútbol lo manejen los que saben. Y ahí automáticamente me dice, vos, me señalando a mí, vas a ser el único que va a tener contacto entre el grupo técnico y la comisión directiva. Los demás no se meta nadie. Punto final. Y entonces ahí tuve la suerte de acercarme y entrar a los vestuarios, mirar los equipos, ver la charla técnica de Subeldía, la que se hace ante el partido, la más importante, la que se hace cuando termina el primer tiempo, etcétera, etcétera, hasta que después tuve la suerte, esas cosas que pasan en la vida. Empecé a dirigir un club de la primera D que ya no está más afiliado a NAFA, que era Defensores de Almagro, y existe como club, pero ya no está más afiliado a la AFA, y automáticamente, a la par que estaba cumpliendo mi función en Atlanta, llegó un día que Osvaldo Subeldía se fue y dejó a su ayudante Campos, que era un tipo raro, difícil, que era argentino, Geronazo. Un tipo que si lo insultaba a uno de la tribuna se subía al alambrado para ir a pegarle, ¿no? Un tipo difícil, buen conocedor de fútbol, pero difícil de manejar. Y el equipo no empezó a andar bien, y un día me dice el presidente del grupo, que me parece que vamos a reunirnos con Geronazo, a ver qué pasa, que si son los jugadores, si es el que no lo entiende. Le dije, mire, don León, cuidado que es un tipo difícil. Yo se lo anticipo, no sé si será conveniente. No, hacelo. Bueno, hicimos la reunión. A la primera pregunta que le hizo el presidente, como de equipo que yo, le dijo, ¿sabe qué, presidente? A partir de este momento yo ya no soy más director técnico de Atlanta. Se levantó y se fue. Y nos quedamos. ¿Te imaginas cómo nos quedamos? Y entonces me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, ahora yo se lo dije lo que podía pasar. Bueno, digo, vamos a informarle a los jugadores para que sepan qué es lo que pasó, que no está mal técnico. Desaparece, se fue solo, sin que nadie lo eche. Y se hizo la reunión y empezaron a hablar del técnico y los jugadores dicen, don León,
ya pasaron 3 o 4, por favor, no traiga, me deja a Bruno, si él conoce el tema, él estuvo con su beldía, conoce el vestuario, nos conoce a nosotros uno por otro, qué sé yo, estamos peleando el descenso, estaba peleando el descenso. Dice, no podemos. Bueno, dice, si usted lo dice. Y ahí asumí yo el cargo. Escúcheme bien, viviendo a 2 cuadras del estadio. ¿Sabe lo que es el director técnico de un club vive a 2 cuadras del estadio? Y asumir la responsabilidad de que está peleando el descenso. Gracias a Dios, y gracias a lo que aprendí de su beldía, lo saqué a flote el equipo siguió en primera división, y cuando terminó le dije al presidente, bueno, ya cumplí con mi tarea, ahora me doy cuenta que puedo seguir solo, y bueno, voy a seguir solo como técnico. Esa es la historia. Así es. Juan, vos venías de Jujuy, ¿no? ¿Y cómo te incorporaste a este mundo salteño, con todo lo que significaba ser jujeño para Salta en esa época? Sí, yo soy jujeño, en el periodismo también. Coincidencia, a los 16 años yo hacía prensa de la Federación de Estudiantes Jujeños, la FEJ. Llevaba los partes de prensa al diario, el único diario allá, el Pregón de Leonardo Jorge. Y un día, tras dejar el parte de prensa, en la puerta me alcanza un salteño, Carlos Mondada, que era secretario general del diario. Y me llama y dice, Chiconcita, ¿querés probarte? ¿Quién escribe esto? Yo. ¿Querés probarte? Sí. Bueno, ese querés probarte todavía me tiene acá, con unos cuantos años más. Si decimos que yo tenía 16 años, a los 17 para 18 ya estaba en el diario Pregón, incorporado. Nunca dejé el periodismo, siempre estuve en el oficio, con alguna interrupción obligada por la dictadura, que me trató muy mal. Yo soy un sobreviviente del proceso de la dictadura genocida, que me tuvo en prisión, y luego un exilio forzado. Yo había pedido la salida del país después de estar en la cárcel de Villa Gorriti y en la de la U9 de La Plata. 2 campos de concentración y tortura. No me dan la salida del país y sobreviene ya el llamado de elecciones y la vuelta al imperio de la democracia. La llegada del gran demócrata Alfonsín a presidente, y acá en Salta Roberto Romero, gobernador, con quien yo me había vinculado unos años antes ya en Jujuy, porque Roberto Romero tenía una corresponsalía allá, que le ejercía un gran escritor y periodista que era el gallego Zamora, y Romero decide comprar el Diario Norte y llevarlo a Jujuy, y me incorpora a su equipo. Yo pasé muchos años de mi vida adulta con Roberto Romero, una enorme amistad, un vínculo muy fuerte, un ejemplo de hombre leal y un intuitivo, un estadista autodidacta que hizo lo que hizo y quedó en la historia de Salta, que hoy, cada 15 de febrero, todos los partidos políticos lo reconocen en los actos evocativos que se hacen en el Limache. Marcelo decía, desde la recuperación de la democracia, 40 años. En el oficio nuestro, el oficio nos llevó a transitar la historia del país a la par de la historia de nuestro ejercicio profesional. Todos los vaivenes, los altibajos, los caminos sinuosos y los caminos llanos de las democracias alternativas con los golpes de Estado, los vivimos y los escribimos nosotros. Y el periodismo, como que tiene una condición sustancial básica y irrenunciable, un componente ineludible, que es el de ser siempre periodismo crítico. De obsecuentes y alcahuetes estamos llenos. Desde el comienzo de esta historia que estamos relatándola, evocándola en un segmento nada más, que es de la recuperación de la democracia hasta ahora, a los 40 años,
Siempre los elencos gubernamentales han tenido más cortesanos que corte. Y eso no es bueno. Eso ha llevado a que Marcelo pronuncie recién la palabra el riesgo de la involución de la democracia. La democracia en reconstrucción siempre tiene posibilidades de evolución y tiene destino y obligación de ser evolución, nunca involución. ¿Qué involuciona? ¿Qué involucionó? ¿Qué nos lleva a este país que tenemos hoy? Con la grieta, hecho pelota, diría un gran director técnico. ¿Qué nos lleva? La pérdida de jerarquía de los políticos, la pérdida de los hombres, de los valores sustanciales que sostienen los hombres. Y en la política han hecho perder a la política nada menos que la moral y la ética. Pero eso no significa que el sistema no sirva. Este sistema que nos permite expresarnos con libertad acá y ahora es el sistema democrático. Tenemos una nueva oportunidad, nos las da cada 4 años y sepamos elegir. Y si las cosas vemos que no están bien, sepamos elegir mejor. Mario Ernesto Peña, otro hombre que no es salteño, vino de Salta, pero hace tanto años que está y siempre ha trabajado en función de las necesidades de los salteños a través de su radio, de su emprendimiento. ¿Cómo te incorporas al periodismo, Mario? Bueno, como muchas cosas que me pasaron en la vida, de casualidad, sin habérmelo propuesto. No, nunca estudié periodismo, no era un hombre de la profesión, era un laburante que tenía 19 años cuando llegó acá. Y bueno, el año siguiente me tocaba el servicio militar. Afortunadamente me salvé por número bajo. Y de ahí en adelante, bueno, yo estaba de novio desde los 15 años en Buenos Aires, en Boulogne, en la zona donde soy. Viajé a Buenos Aires, me acuerdo, Ferrocarril Belgrano, en segunda, bueno, fui a hablar con... En tren, sí, no había otra posibilidad, yo no tenía otras posibilidades. Y bueno, llegué a Buenos Aires, me fui a la casa de mi novia, teníamos ya 19 años, hacía 4 años que estábamos de novio, y decidimos casarnos. Y bueno, nos casamos en Salta, hicimos una familia. Así que imagínate si yo tenía opciones de buscar qué iba a trabajar. Yo tenía que trabajar. A los 21 años fui padre. Y bueno, y me dediqué a trabajar. Hice todas las tareas que vos te puedas imaginar antes de llegar al periodismo. En el periodismo, el que me mete así en la televisión, dentro de la televisión, fue Héctor Bate Belgrano, gran conductor de televisión. Yo trabajaba con él en su agencia de publicidad, cosa que tampoco nunca se me imaginó que yo iba a poder hacer, tener una agencia de publicidad o trabajar dentro de una agencia de publicidad por mi timidez. Yo era una persona muy, muy tímida. Bueno, Bate me fue haciendo, me fue moldeando, y yo agarré la responsabilidad de ser asistente de dirección en los programas que tenía Bates. Porque yo en Buenos Aires había pasado por ahí, por algún estudio de televisión, alguna oportunidad, y había hecho algún estudio, pero nada. Y bueno, nada, los que estaban acá eran nada, o sea, yo tenía algo así, y bueno, y estaba acompañándolo a Bates. Y bueno, así me introduje en el mundo de la televisión, dentro de un estudio de televisión. Bueno, fueron pasando los años, yo hice mi agencia de publicidad, pero siempre relacionado a la publicidad, hasta que por allí se me ocurrió hacer un programa de deportes. Y fue tanta la oposición que tuve yo a hacer ese programa de deportes por los periodistas de Salta, que eso fue lo que me llevó a decir, entonces voy por el buen camino, ¿no? Porque ¿por qué no querrían que yo tenga un programa de televisión? Yo había comprado el espacio en el canal para competir con el recordado Gordo Plaza. Y bueno, y yo digo, pero ¿y por qué nadie? Entonces me decían que yo no podía ser periodista. ¿Y por qué? Y porque tenía una agencia de publicidad. Y yo decía, pero todo tiene agencia de publicidad, lo que hacen periodismo. Bueno, la cuestión que no había forma. El Tribuno, un ataque, pero terrible. No el Tribuno en sí, sino los periodistas que estaban dentro del Tribuno. Círculo de periodistas deportivos, me declararon persona no grata. Yo decía, pero a ver, si yo lo que quiero es que ustedes trabajen dentro del programa, yo no quiero hacer periodismo. Bueno, la cuestión es que nadie quiso trabajar, y el espacio ya lo teníamos comprado, y con el Tucumano Fernández, que tenía una agencia de publicidad, decidimos que, bueno, hay que hacerlo esto, y bueno, yo. Y yo le digo, no, yo en televisión no, ni loco, yo detrás de las cámaras sí, pero no delante de las cámaras.
Ya teníamos el espacio que empezaba a correr y había que empezar a pagarlo. Y bueno, y empecé saliendo en televisión, un programa de 5 minutos. Isabel Martínez de Perón era en ese momento la presidenta del país. Yo deseaba que a cada rato que me tocaba, cada vez que me salía los miércoles de la noche, tenía que salir 5 minutos, que por favor hable, porque en cualquier momento hablaba el país, y yo para no salir. Entonces, bueno, yo salía, daba los resultados de lo que había pasado en el fútbol el domingo y comentaba lo que iba a ver el otro domingo. Mirá, cero actualidad, cero de periodismo, nada. O sea, era salir en cámara, nada más, porque era la obligación que teníamos. Y bueno, el jueves, por ejemplo, este programa iba los miércoles de la noche, yo el jueves no me levantaba en todo el día en la cama. Me daba terror salir a la calle y que la gente me conozca. O sea, no, me costó muchísimo a mí hacer televisión. Y bueno, empecé a andar y el programa andaba y empezamos, después pasamos a media hora, después pasamos una hora, de los miércoles, después a los lunes y después a los domingos. O sea, agarramos el programa central ya del canal. Entonces, cuando ya estábamos en todo ese trabajo armado, yo me acuerdo que me presento a un señor en Radio Salta y le digo, el director de la radio, que era Horacio Pizarro, le digo, mire, como todos los famosos que hacen televisión también hacen radio, me dice Horacio, ¿usted se considera famoso? Doctor, le digo, ya me considero súper famoso, así que yo tengo que tener un programa de radio. Y ahí empezamos a compartir un programa con el Tano Bruno, que lo hicimos muy pocos meses, porque bueno, yo decía que la música que ponía el Tano no me gustaba. Y el Tano me decía, pero escúchame, música de mucho gusto. Yo decía, pero a mí la música tuya no me gusta. Bueno, y así. Entonces decidieron en el canal, la radio, de los horarios que había, 2 horas él, 2 horas yo a la mañana, una cosa así, y así empecé a hacer radio. Pero sin tener tampoco ninguna experiencia. Yo la primera vez que entro en un estudio de radio, dentro del estudio con el Tano Bruno, porque yo nunca había hecho radio. Y bueno, y así empiezo a armar una estructura de un programa que se llamó siempre Compartiendo su Mañana, que sigue hasta el día de hoy. Yo no he hecho muchos programas distintos, o sea, he hecho protagonista del deporte, marcó una época, Compartiendo su Mañana otra, Cara a Cara en televisión otra, y no anduve picoteando programas, no hice muchos programas. Pero sí siempre supe dónde iba a parar y qué es lo que quería hacer. Y después me metí en política, por supuesto, en lo que hace el comentario político. Porque yo lo tenía como periodista político en la radio, lo había contratado a Néstor Salvador Quintana, que él hacía la parte periodística. Pero claro, cuando llega la democracia, porque yo empecé con estos programas un año antes que comience la democracia, lo nombran director de Radio Nacional. Entonces en Radio Nacional, Quintana ya se iba como director, no podía hacer una columna en mi programa. Entonces me llamó Horacio y me dice, ¿qué va a hacer ahora? Y digo, la verdad que no lo sé, doctor. Y me dice, ¿no se anima usted? Y mire, yo me animo como para reemplazarlo por ahora, le digo, pero hay que buscar una persona. Y me dice, bueno, nos demos un mes de tiempo y vemos. Al mes me llamó y me dijo, no busque a nadie, siga haciéndolo usted. Gracias, doctor. Y bueno, y así me involucré en el periodismo político. Y fui dejando el periodismo deportivo. Aquí estamos, en 40 años de democracia. ¿Sí, Juan? Un recuadrito para complementar lo que dice Mario sobre él mismo. A la par del ejercicio profesional, del oficio, del micrófono, de la cámara, fue un gran realizador empresario. La visión de lo que construyó y que hoy lo muestra con orgullo, con legítimo orgullo, en el orden empresario, periodístico, hotelero, es realmente ponderable. Lo distingue, porque muchos de los periodistas empíricos de nuestra generación nos quedamos nada más que en las redacciones, muchos en la bohemia, en las redacciones de los no universitarios, pero sí buenas plumas, poetas, escritores brillantes. Por las redacciones han pasado el Barba Castilla, Benjamín Toro, Walter Abet, un lujo para las letras y la cultura. Pero el recuadrito mío es para ese aspecto de Mario, que no descuidó el aspecto de la amplitud que tiene que tener y libertad que tiene que tener el periodismo, que se llama nada menos que libertad de expresión, que es un derecho humano sustancial. Mario a mí me hizo participar, conociendo mi pensamiento político peronista, fundador de Unidad y Renovación del Romerismo con Roberto Romero. Jamás me corrigió porque ni la vio, él las escuchaba, te sacó una coma. Eso es respetar la opinión, la pluma y la palabra del colega.
Gracias. Tres comunicadores sociales que nos han dado su visión de cómo construyeron lo suyo. Una pausa y ya volvemos porque vamos a seguir hablando ahora de la política, de Salta, del país, enseguida.